Hola, hola amigos oyentes, yo soy Rodrigo y sean bienvenidos a un programa más de Desempolvando el Pasado. El programa de hoy será lleno de intriga, emociones, pero sobre todo maravilloso, puesto que el personaje de quien hablaremos hoy será de la reconocida escritora referente de la literatura inglesa y universal, Virginia Woolf. Para ello tendremos a un invitado especial, quien nos relatará sobre el dicho personaje. ¿Y de quién se trata? Pues es nada más y nada menos que del profesor de literatura Pedro Rivadeneira. Pedro, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti Pedro, y cuéntanos, ¿qué tal el viaje? Un poco cansado, pero feliz de estar aquí, muy contento. Imagino, pues igual, estamos contentos de la vida por tenerte aquí en nuestro programa. Pues bien, cuéntanos un poco sobre Virginia Woolf. Claro que sí, Rodrigo y amigos oyentes. Bueno, su nombre completo fue Adelaide Virginia Stephen. Ella nació en Londres en el año de 1882. Fue hija de Sir Leslie Stephen, un distinguido crítico e historiador de aquella época. Toda su infancia ella estuvo rodeada por literatos, artistas e intelectuales. Fue un ambiente liberal y complejo. Es importante también recalcar que en aquella época las mujeres de la familia debían quedarse en sus casas para cuidar a sus padres, por lo tanto eran educadas por un tutor. Es así que solo los hermanos varones de Virginia pudieron estudiar en la universidad. Virginia tuvo una infancia dura. Empecemos, verán, ella a los 13 años sufrió un golpe fatal. Y es que un 5 de mayo de 1895 muere su madre a causa de una fiebre reumática. Esto le provocó su primera crisis depresiva. Y 2 años más tarde muere su hermana Stella. Un golpe duro del cual nunca se recuperaría jamás. Virginia tuvo que soportar abusos sexuales por parte de sus dos hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de su madre. Pero no acaba ahí. En 1905 muere su padre, muere con cáncer. Y ya para entonces Virginia había cometido algunos intentos de suicidio en varias ocasiones. A causa de eso sufre una fuerte crisis nerviosa, por lo que pasa hospitalizada durante un buen tiempo. Y para entonces ella apenas iba a cumplir sus 23 años. Ya una vez que muere su padre, ella se traslada a Bloomsbury, una zona del oeste de Londres, junto con sus tres hermanos, Vanessa, Adrián y Toby. Es en ese lugar en donde Virginia conoce a John Maynard, a los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, escritores como Eliot, y a la líder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst, quienes forman un grupo conocido como el Círculo de Bloomsbury. Las reuniones que se llevaban a cabo en esta casa abrieron un mundo nuevo para Virginia. De pronto se vio rodeada de ideas sobre igualdad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad, la bisexualidad, el amor por el arte. Se volvió pacifista y ecologista. Y aquí viene el porqué de Woolf. Virginia contrajo matrimonio con Leonard Woolf cuando ella tenía 30 años. Leonard fue un teórico político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico. Aquí fue un caos también estos años entre 1912 a 1915, donde Virginia cayó en depresión nuevamente, tuvo un nuevo intento de suicidio al ingerir 100 gramos de veronal. Esto es utilizado como somnífero tranquilizante. Fue duro todo este proceso, toda su infancia y juventud fue duro para Virginia. Es una persona que luchó mucho también por sus derechos de las mujeres, mediante sus escritos. Virginia fue autora de grandes obras como La señora Dalloway, Orlando, Las olas,
un cuarto propio y 3 guineas. Ella, con su mirada y profundidad, cambió la percepción de lo que se podía hacer con un texto. Pero no solo eso, también fue una gran militante feminista para que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en la vocación de ser escritora. Ella en 1925 logra un éxito con la publicación de su novela La señora de Dalloway. Esta obra nos cuenta un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia, casada con un diputado conservador y madre de un adolescente. La historia comienza en una soleada mañana de 1923. Termina esa misma noche, cuando empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebraba en la mansión de los Dalloway. Aunque el transcurso de la jornada sucede un hecho trágico, y es que el suicidio de un joven que había vuelto de la guerra perturbado el hombre. Entonces, lo más destacable de la obra radica en el modo de narrar de la historia, ya que los hechos se cuentan desde un punto de vista de los personajes, de un modo íntimo. Entonces fue un éxito, como digo, esta obra fue un éxito para Virginia. En el mismo año, Virginia conoce al escritor David, con quien mantuvo una relación amorosa. Ellos tuvieron una relación durante un buen tiempo, pero se separaron. Entonces la relación terminó, pero la amistad entre ambas mujeres se mantuvo durante el resto de sus vidas. Virginia también escribió una serie de ensayos que giraban en torno a la condición de la mujer, en lo que destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora. El escrito titulaba Una habitación propia. Destacó a su vez como crítica literaria y fue autora de 2 biografías, una divertida recreación de la vida de los Browne a través de los ojos de su perro y otra sobre el crítico Robert Free. Virginia, cuando escribía, se veía reflejada en los personajes de sus obras. Aquí resumían la depresión, el escepticismo, en los cuales la idea del suicidio y el miedo a la gente eran recurrentes. A Virginia le aterraba la soledad, era muy autocrítica y se sentía invadida a menudo por el sentimiento de culpa. También sufría terribles dolores de cabeza, insomnio. Algunos de los médicos que llegaron a tratarla decían que los problemas de salud que Virginia tenía era por el hecho de que escribía, por sus escritos. Sus escritos eran los culpables de que ella tuviera todos estos problemas de salud. Algunos le habían recomendado que deje de escribir, ya que los brotes más fuertes que sufría ella a diario era cuando escribía. Y a pesar de estas recomendaciones, Virginia siguió escribiendo, aunque a veces tuvo periodos de inactividad por un buen tiempo. Ella dejó de escribir, seguía en depresión. Sin embargo, Virginia creía en la escritura, lo que fue la tabla de salvación ante el naufragio de su existencia, como ella misma decía. Y ya en 1941, en marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la depresión, se puso un abrigo. Y es terrible porque la frustración que debía haber sentido en ese momento, la ansiedad, que ella se puso un abrigo y se despojó de su bastón. Y dicen que ella llenó su abrigo de piedras. Puso en los bolsillos, puso piedras, y entonces se adentró al río, se dejó llevar por la corriente de las aguas, murió ahogada prácticamente. Pero antes de esto, ella deja 2 cartas, una para su hermana Vanessa y la otra para su marido, Leonard. Las 2 personas que ella consideró más importantes en su vida. Ella muere cumpliendo lo que se narraba en su premonitoria obra, como mencioné, titulada Fin de viaje. En la carta de despedida a su querido esposo, no solo se percibe su padecimiento, su tristeza y su profundo dolor,
sino que también la gratitud que ella sentía y el gran amor que sentía hacia Leonard. Ya cuando encontraron el cuerpo de Virginia, después de 3 semanas de búsqueda, Leonard hizo que incineraran sus restos y esparció sus cenizas en el jardín de la casa del monje, que fue su propio hogar. Entonces fue una dura vida para Virginia, que Virginia creía en que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran. Entonces ella hace una apología de las diferencias entre sexos. Dice: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque 2 sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglamos? Pues con uno solo. ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Pues nada, esto ha sido todo, querido Rodrigo. Espero que les haya gustado, que les incite a leer las obras de Virginia, de esta gran escritora. Bueno, Pedro, interesante lo que nos acabas de relatar. Sinceramente me quedé impactado por todo lo que tuvo que pasar este personaje. Entonces, bueno, amigos oyentes, esto ha sido todo. Como dijo Pedro, les invitamos a que lean sus obras, a que se interesen un poco más por lo que es la literatura y que se den cuenta de cómo fue en ese entonces para las mujeres. Con esto me despido y nos vemos en una próxima emisión. Bye bye.